Kaixo, egunon guztioi, espero dut bai zue, baita zuen hurbileko eta gertuko guztiak ondo egotea. Dakizuen bezala, bihar apirilaren 28a lan osasuneko eguna dugu. Egun horretan, beste hainbat sindikatuekin batera, hainbat eta hainbat mobilizazio eta salaketa ekimen antolatu ditugu bai lantokietan, baita etxeetan ere. Horretaz gain, SK sindikatua salaketa ekimen bat abian jarriko dugu bihar bertan. Horren berri eman nahi dizuet gaurkoan. Como os decía, mañana 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, además de todas las acciones de denuncia que tenemos organizadas con otras organizaciones sindicales, como sindicato vamos a iniciar una dinámica propia de denuncia e interpelación a las instituciones públicas y a las empresas. Vamos a interpelar a todas las instituciones públicas y a todas las empresas donde tenemos presencia sindical para que de una manera amplia y transparente informen sobre los impactos que está teniendo esta pandemia sobre la salud de los y las trabajadoras. Cuando hace 15 días se suspendió la hibernación de la actividad económica, ya dijimos que aquella decisión no tenía nada que ver con la salud, sino que tenía mucho más que ver con la defensa de los intereses del capital y hacerla prevalecer o ponerla por encima de nuestras vidas. Con esta iniciativa que mañana ponemos en marcha y que esperamos que todas y todos compartáis en vuestros centros de trabajo, pretendemos recoger una información amplia y veraz sobre todo lo que ha sucedido en estos 15 días para así poder medir y para así poder saber qué es lo que está pasando con nuestra salud, qué es lo que está pasando en los centros de trabajo y para poder denunciar cuál es la actitud de nuestros gobernantes, cuál es la actitud de los empresarios que han puesto sus intereses por encima de los intereses de la vida.